¿Qué tal? Muy buenos días. Amanecemos un sábado más en un país que cada vez está dando muestras que avanzamos y avanzamos siendo más seguros, avanzamos teniendo esa gobernabilidad que siempre quisimos, pero ahora está aquí. Y nosotros en este programa, nuestro compromiso es darle sábado a sábado a ustedes una información digerida, platicada, para que ustedes se enteren de todo lo que ha sucedido en la semana. Esta semana han habido cosas, siempre suceden cosas, y aquí estamos para conversar. Esta semana tengo el gusto de presentarles aquí con ustedes a nuestra diputada por San Salvador, también compañera, amiga y colega Catherine Alexia Rivas González. Alexia Rivas González es diputada de Nuevas Ideas por el Departamento de San Salvador. Estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Jurídicas. Es la presidenta de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y la presidenta de la Comisión Especial que investiga el destino final de los fondos que la Asamblea aprobó para ONGs Fachada. Además, es la relatora de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales y forma parte de la Comisión de la Familia. Sus ejes de trabajo son el combate a la corrupción, la seguridad, la justicia y la autonomía económica de las mujeres. Y para complementar este nivel de diputada, de invitada esta mañana, tenemos también ya con nosotros a la diputada de La Paz, pero también futura alcaldesa, a nuestra compañera Marcela Balbina Pineda. Marcela Pineda es diputada por La Paz y es la presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Además forma parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género y a la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos. Es abogada de la República y sus ejes de trabajo son la mujer, la juventud, el combate a la corrupción y un sistema judicial transparente. Ha impulsado desde la Asamblea Legislativa la Ley Especial para la Delimitación de Derechos Coindivisos Inmobiliarios, la reforma al Código Penal relativo al maltrato animal y la reforma al Código Procesal Penal respecto a delitos de corrupción. Buenos días, ¿qué tal Alexia? ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo están? Ustedes saben que yo me siento así, pero especialmente alabado de estar aquí con ustedes esta mañana, y yo sé que también nuestros telespectadores, que son muchos porque cada vez nos escriben más de más partes. La otra vez recibíamos, bueno, hasta de lugares recónditos del mundo, allá un salvadoreño viendo este programa que sábado a sábado lo que busca es llevarles a todos una especie de resumen, porque no podemos contarles todo lo que ha sucedido en tiempos reales, pero esta semana con ustedes sí estoy seguro que vamos a tener una muy buena conversación, una buena plática. Bienvenidas. ¿Qué tal, Alexia? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Buenos días a todos los amigos que seguramente ya están desayunando en compañía de este programa. Un saludo también a mi querida amiga Marcela Pineda, y por supuesto que tenemos temas muy importantes que queremos compartir con ustedes, sobre todo en una semana que ha sido una semana donde hemos demostrado que la bancada de Nuevas Ideas está comprometida con cada uno de ustedes con hacer lo justo, y por supuesto que estoy segura que de eso y más vamos a estar hablando en esta mañana de sábado. Claro que sí. Marcela, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos Siempre sonriente, días, yo muy sé. buenos días, de verdad. A mí me alegra estar acá junto a ustedes, junto a una gran amiga. Y pues la verdad es que casi iniciamos el programa sin Brooke, déjenme decirle. Hemos madrugado. Se me pegaron las chivas, yo sé. Que Brooke, literal, yo creo que es la segunda taza de té la que llevo mis yo. disculpas. Y casi, o sea, 5 minutos más y arrancamos este programa sin Miren, voz. los diputados cotidianos de ahora tenemos problemas cotidianos. Mi carro me fregó. no, mi carro no, me quedó. Yo pensé que iba a decir tenemos problemas a la hora de levantarnos, pero yo también los tengo, así que por eso te perdonamos. Bueno, Sí te esperamos, pero a la próxima arrancamos sin voz este programa. Está bien, y lo importante es tenerlas ustedes aquí. Yo me puedo incluir después, no hay problema. Y lo importante es que vamos a estar hablando, Marcela, esta mañana de temas que, como decía Alexia, hay que enfrentar todo lo que tenemos. Ustedes enfrentaron, porque además estuvieron en esa comisión especial, que ya me van a contar un poco cómo fue en detalle todo ese proceso, porque, a ver, lo dijo nuestro presidente Castro en la ceremonia, en la plenaria especial que hubo, dijo, el camino hacia lo correcto no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Lo fácil era antes callar, antes lo que hicieron, nunca desaforaron un diputado que yo me haya enterado que no fuera por componendas o que fuera de un partido chiquito como uno del PCN una vez. Nunca, que yo sepa,
expulsaron del partido Arena o FMLN. Tú lo dijiste en tu ponencia, de hecho. Hablemos un poquito de esta situación que se nos presentó y que nosotros como bancada le hicimos frente. No es fácil, pero le hicimos frente. Sí, mira, definitivamente, bueno, aprovecho para enviarle un saludo a toda mi gente del Departamento de La Paz. La Paz es un departamento que ha sido altamente golpeado por temas de corrupción. El exalcalde de Zacatecoluca ahorita está con una condena de 18 años de cárcel, precisamente por el tema de pandillas, por el tema de corrupción, así como también el alcalde de Olocuilta, por ejemplo, es un alcalde arenero, que ahí andaba todavía unos diputados de Arena, bueno, una, porque ya solo queda una, defendiéndolo. Entonces, ponerle en lo que se normalizó en el Departamento de La Paz, se normalizó muchísimo el tema de la corrupción y el tema de impunidad. Teníamos alcaldes que se robaban el FODES, por ejemplo el de Olocuilta sacó el FODES y se fue a comprar todo un portal, cuando les digo portal así es como lo conocemos, enfrente de la iglesia de Olocuilta, un terreno y lo puso a su nombre y ahora él alquila esos locales con dinero del FODES. Diputados que se robaban, por ejemplo, pasaban de la nada las escrituras de las casas comunales a su nombre en Zacatecoluca y ahí había pozos, o sea, de verdad que todo un sistema de corrupción que estuvo por muchísimos años en los que era tan normal tener corruptos y era tan normal esos corruptos volverlos famosos. Y si no, mira a Cristiani, que ha sido el capo de capos de corrupción y ha sido nombrado presidente honorario de Arena. Y sigue siendo, lo corroboró esa semana. Y si no, por ejemplo, las calles o las plazas que nosotros teníamos en San Salvador, nombres de areneros, ¿me entendés? Entonces se veía normal brindarle tributo a esos ladrones, y a esos corruptos, de alguna manera se volvía normal porque lo que se admiraba en ese momento era la astucia de robar tanto y salirse con la suya. Entonces, la época de la corrupción y la época de impunidad definitivamente terminó y para mí es un orgullo poder decirle a todo un departamento de La Paz, al cual dignamente represento, que no importa, como lo decía, en qué espacio me encuentre, ya sea desde una alcaldía, si Dios y el pueblo salvadoreño lo permite, que en su momento vamos a estar en el periodo de campaña, o desde el curul, el cual represento actualmente, el combate a la corrupción siempre de frente y rindiéndole al pueblo salvadoreño cuentas. Alexia, Marcela lo que plantea es que ya esas épocas ya quedaron superadas, pero para realmente superar algo, en la cancha se ven los campeones, o sea, nos tocó a nosotros y contrario a lo que se hacía antes, que era callar de una manera olímpica, o sea, esconder, bueno, de hecho, lo que acaba de decir Marcela, mantener a Alfredo Cristiani todavía como presidente honorario teniendo toda una investigación, que no es una cuestión política, es una cuestión judicial, legal, y antes echaban todo debajo de la alfombra y se callaban. Ustedes como parte de la comisión recibieron un proceso del señor fiscal, tuvieron que leerlo. Estaban en la etapa, y cuéntenos un poco de la investigación cuando los abogados de Eric García dijeron, nos allanamos, que hay que explicar un poco el término de qué significa. Bueno, yo creo que todos los salvadoreños, y digo todos los salvadoreños porque yo también me incluyo, nos sorprendimos con lamentablemente esos sucesos que ocurrieron hace poco, porque hay que decirlo, Carlos, esto no es algo que data desde hace mucho tiempo. De hecho, recién en estas vacaciones de agosto nosotros nos enteramos, sí, a través de las redes sociales, y quiero dejar esto bien en claro porque al igual que los demás salvadoreños, pues Marcela, estoy segura que tú también, esa servidora, y me atrevería a decir todos los colegas diputados, nos enteramos a través de las redes sociales que había ocurrido un suceso sumamente lamentable y creo que ninguno de nosotros nos sentimos orgullosos por lo que ha sucedido. De hecho, además de sentirnos pues consternados con el hecho, creo que es muy lamentable realmente lo que ha ocurrido con el diputado Eric García, pero es importante también individualizar los hechos. Y con esto no significa que nosotros estamos tratando de decir, vaya, miren, ahí está el problema y aquí, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver. Lo cierto es que no tenemos nada que ver porque aquí cada quien responde por las acciones individuales que cada uno de nosotros comete. Es como decir, si vos comes algo que sabes que te hace daño, por decirte algo, vos sos consciente de que esa comida te va a hacer daño. Si vos te la comes, ya sabes que te van a pasar dos cosas. O te vas a enfermar o quizás en ese momento no te va a suceder nada, pero la próxima vez que lo hagas, seguramente no vas a contar la historia y vas a terminar en el hospital. Pues lo mismo, digamos, en analogía ocurre en estas situaciones. Sin embargo, de manera muy efectiva, de una manera rápida, en
que cuestión de una semana nosotros recibimos en la Asamblea Legislativa pues ese requerimiento de parte de la Fiscalía General de la República, porque quiero también comentarles a todos los que nos están escuchando que nosotros como Asamblea Legislativa sí podemos iniciar una investigación, claro, pero eso es una investigación, digamos, interna, ¿verdad? Una investigación de llamar, de ver qué es lo que está sucediendo, pero la persecución de un delito, la individualización y saber si alguien ha cometido algún tipo de irregularidad es una facultad que le compete específicamente a la Fiscalía General de la República. Por eso es que nosotros teníamos que esperar que llegase un requerimiento a la Fiscalía General de la República con una individualización de posibles delitos para proceder a quitar el fuero. Nuestro equipo de producción tiene preparado justamente una especie de condensado de resumen en este video a continuación, el 1.1, por favor, señor director, y lo vemos y seguimos conversando de esto. Estamos solicitando a la Honorable Asamblea Legislativa el inicio del proceso de antejuicio correspondiente para que sea esta instancia de naturaleza política en donde se establezca que debe de iniciar el proceso penal correspondiente en la Cámara competente. Este día, la Fiscalía General de la República nos ha entregado la solicitud de desafuero. Seguimos exhortando a las autoridades a que investiguen y que se llegue a la verdad y que se haga justicia en este caso. Este país ya no es el mismo y jamás volverá a ser el mismo. Por el momento, si no hay más, vamos a proceder a la votación y le vamos a quitar el fuero al diputado Eric García. Bueno, ahí está, ya vamos a ver después a continuación la foto, pero ahí está lo que sucedió esta semana, un recuento de cómo inició una semana antes apenas, o sea, aquí no había que estarle dando larga, ¿verdad, Marcela, al tema? La comisión se formó, tú fuiste fiscal de esa comisión, o sea, estuviste encargada de pasar todo, entiendo, todo lo que el fiscal pasaba, ponerlo dentro de la comisión, como decía Alexia, internamente para decir si hay causa para esto. Sí, bueno, realmente... Bueno, creo que ha sido el desafuero más rápido que hemos tenido en toda la historia de la Asamblea Legislativa, porque precisamente lo que nosotros buscamos es evitar la impunidad, de hecho ahora tiene sentido todo lo que nosotros, o para la población que se quedaba y decía como, ¿por qué era necesario la depuración de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué era necesario la depuración de la sala de lo constitucional, los magistrados? ¿Por qué era necesario? Ahora tiene sentido para la población por qué fue necesario hacer esos cambios, porque teníamos desde la Corte Suprema de Justicia un órgano judicial que no funcionaba y que nosotros podíamos hacer todos los antejuicios que quisiéramos, pero ¿qué pasaba si nos enfrentábamos ante un juez corrupto? ¿Qué pasaba si nos encontrábamos ante magistrados corruptos? Entonces, nosotros establecimos en la primera sesión plenaria, fíjate bien, cada una de las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa son decisiones que son una pequeña piedrita para la construcción de un gran proyecto. En aquel momento, en la primera sesión plenaria en la que nosotros llegamos, nos juramentamos, tomamos posesión de nuestros cargos, hicimos dos cambios esenciales para poder llegar a este punto. La primera fue poder tener un fiscal que respondiera al pueblo salvadoreño y la segunda fue tener magistrados que respondieran al pueblo salvadoreño. Ambos elementos claves para la persecución del delito, porque nosotros sabíamos que nos enfrentamos a un sistema que por años ha naturalizado la corrupción y la impunidad. Nosotros hacemos ese cambio a partir de ahí y a partir de ahí ponemos la primera piedra. Luego cambiamos nosotros y empezamos a tomar acciones contundentes, acciones, por ejemplo, de hacer reformas necesarias, reformas al Código Penal, por ejemplo, que no importa si la persona, el imputado sale del país, el delito va a continuar sus etapas procesales, no se va a detener, reformas, por ejemplo, que los delitos de corrupción no prescriban sin importar el tiempo. Yo te apuesto que nosotros hubiéramos hecho esa reforma al Código Penal, al Código Procesal Penal, que los delitos de corrupción no prescribieran, y si hubiéramos tenido los antiguos magistrados, lo hubieran declarado inconstitucional. Porque entre ellos se cubrían con eso. Exacto. Entonces,
Ahora tiene sentido los cambios que nosotros hicimos para que la población pueda comprenderlo en aquel momento en el órgano judicial, porque ahora vemos cómo nosotros formamos una comisión. Bueno, Alexia era parte de la comisión, yo era fiscal y mi rol dentro de esa comisión era poder brindarle los insumos necesarios a Alexia, a todos los que conformaban esa comisión, para que de verdad hubiera certeza jurídica de la probabilidad del posible cometimiento de un ilícito. Con todo esto que dice Marcela, Alexia, ¿por qué crees tú que cuando toma la palabra la oposición, que al final terminó votando por el desafuero, no votaron al principio por la conformación de la comisión? O sea, al principio estaban en desacuerdo del fuero, como que ellos miden en marketing. No propusieron a nadie. Y eso, qué bueno que lo decís, porque ellos podrían, pero después fueron a los medios, cuando pusieron a decir, nosotros no participamos. Tuvieron hasta 1 minuto, les dejó abierto el micrófono el presidente Castro. Ahora, pero ellos llegaron a decir en esta última de que hay un aparataje de marketing. O sea, yo, perdón, te lo digo así, lo veo, quienes están haciendo un burdo marketing son ellos. Nosotros estamos haciendo las cosas como corresponden, seriamente, que no se habían visto en la historia quizás reciente o 50 años de este país, es otro tema, pero se están haciendo cero marketing, cero mediáticos, pero ahí tomó la palabra una diputada y lo dijo. Yo te voy a decir algo, cuando tú haces algo de marketing, creo que es pensando en obtener algún tipo de beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que podría tener para Nuevas Ideas tener a un diputado que ahora está detenido y que evidentemente la gente ha generado una serie de comentarios que yo también los comparto, porque al final no nos han elegido para hacer las cosas mal, nos han elegido para poder hacer las cosas diferentes? Y fíjate de que ellos comentaban y decían de que, bueno, primero que no habían participado dentro de la comisión porque no se les había dado oportunidad, dijeron de que solo se había conformado con gente de Nuevas Ideas, pero porque ellos no propusieron a nadie. De hecho, Cristian propuso la conformación de la comisión, se votó dentro de la Asamblea Legislativa y ellos no propusieron a nadie de sus partidos, ni Arena ni el FMLN. Fíjate cómo ocurren las cosas. El FMLN, creo que nadie habló del FMLN en el momento de estar ya en la discusión por quitarle el fuero al diputado Eric García. Sin embargo, la gente de Arena sí habló y son los que tienen más tela que cortar, porque ellos ya tuvieron a uno de sus exdiputados, bueno, diputado actual del Parlamento Centroamericano, donde dentro de la Asamblea Legislativa también se llevó una comisión especial para quitarle el fuero y ellos no votaron. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y yo lo decía en mi intervención y lo voy a seguir sosteniendo a pesar que la oposición intente mezclar los temas. Yo ya lo decía, las acciones son individuales, pero acá quien le falló al pueblo salvadoreño y quien le falló a Nuevas Ideas fue el diputado Eric García. No ha sido Nuevas Ideas quien le ha fallado al pueblo, no ha sido Nuevas Ideas quien le ha fallado a pues nadie que haya en este momento señalado cualquier tipo de irregularidad, porque está bien que denunciemos, porque está bien que señalemos las irregularidades, pero la diferencia de ellos con nosotros es que nosotros actuamos en tiempo, en forma y también de acuerdo a las disposiciones internas de nuestro partido y también con las disposiciones legales. Eric García no solamente fue expulsado del partido Nuevas Ideas, ahora empresa pues está ya teniendo un proceso judicial que está empezando, y a diferencia de los otros partidos que ocultaron la corrupción, y nosotros a veces discutíamos ese tema con Marcela, de hecho, Marcela decía, y siempre lo ha manifestado, es que siempre estos partidos protegieron a los que se portaban mal, protegían a sus corruptos, de hecho les daban más dinero a través de los sobresueldos, sabían que estaban recibiendo dinero, pero les daban dinero a través de maletines negros, les daban dinero para aprobar disposiciones dentro de la Asamblea Legislativa, es decir, los premiaban por hacer las cosas mal. Y en Nuevas Ideas a nadie se le ha premiado por hacer las cosas mal. De hecho, yo he estado en las 2 comisiones donde ya tristemente hemos desaforado a 3 de nuestros excompañeros, y eso demuestra por qué nosotros de verdad somos diferentes. Bueno, a ver, dentro de este caso, que no sé si me nos podrías sintetizar, Marcela, judicialmente, ¿qué es, dónde está el delito de corrupción? Porque decir corrupción es muy amplio. En el caso de Eric García, y que también fue capturada la suplente de él. ¿En qué radicó? Porque hay que decir las cosas, hay temas que a veces se veían como, es que solo hizo eso. Claro, en nuestro país se decía antes, es que solo mataron a una persona. Por Dios, eso es el legado que dejó Arena y el Frente, es decir, solo mataron, porque ellos se inventaron meterse a la política matando gente.
pero eso ya no. Y en este caso el delito fue de otro tipo. Contanos cuál fue el delito o lo que se le achaca como delito, porque todavía tiene que ir a juicio, ¿verdad? Bueno, quizás vamos a explicarle como al pueblo salvadoreño a qué se enfrenta Eric y también ante los posibles escenarios, que como digo, nosotros siempre hemos marcado el tema de la separación de poderes. Exacto. Entonces la investigación le corresponde a la Fiscalía, el órgano judicial le corresponde la respectiva condena, pero vamos a explicarlo lo que tenemos ahorita y lo que puede suceder. Fíjate que lo que se le atribuye a Eric es el tema de la falsedad ideológica. Ojo, que nosotros como Asamblea Legislativa le quitemos el fuero a Eric por el delito de falsedad ideológica, no quita que la Fiscalía pueda atribuirle otros posibles delitos. Claro. ¿Cuál es cómo surgió esta problemática para Eric? O más que cómo surgió la problemática, cómo sucedieron los hechos. El requerimiento de la Fiscalía establecía, por ejemplo, que Eric estableció con el señor Portillo Turcios un contrato, un mutuo. Un mutuo es un documento en la que vos y yo nos ponemos de acuerdo porque me vas a prestar dinero y señalamos cuánto corresponde, las cuotas, la mensualidad. ¿Cuál es el problema? Estos delitos son contra el Estado porque atentan la fe pública. Vamos a hacer el escenario acá los tres. Alexia, digamos que es nuestra notaria, vos y yo nos acercamos y decimos, mira, Brooke, yo te voy a prestar $90,000, como lo estableció Eric, y vos me decís, chivo, Marcela, los 90,000 te lo voy a pagar en tanto tiempo, en cuotas de $2,000. Vamos donde Alexia y le decimos, Alexia, nosotros ya nos prestamos el dinero y queremos formalizar, confiamos ella que como queremos... notario, Ella digamos. como notario, abogado y notario. Que me dice como notario. Sí, nosotros aquí somos los que estamos cayendo. Pero bueno, expliquémoslo Como nosotros. abogada y notaria. Sí. Ojo, como abogada y notaria, que ya le voy a explicar a la población cómo poder identificar si es un notario que no esté autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces venimos y nos establecemos, vaya, yo confío en Brooke, pero yo quiero legalizar esto porque pues sí, uno nunca sabe de eso. Entonces venimos y establecemos. Viene Alexia y te pregunta a ti, Brooke, ¿te das por satisfecho? ¿Ya recibiste el dinero? Porque Alexia, con su fe pública, tiene que ver el dinero que se está dando. Entonces, vos le decís, no, yo ya me doy por satisfecho por haberlo recibido. Viene Alexia y dice, bueno, y establece en la primera cláusula, el señor Portillo Turcios dice que se da por satisfecho de haber recibido los $90,000 de parte del señor Eric García. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Viene Eric y en teoría elabora otro documento diciendo que esto nunca existió, pero el delito ya se cometió primero porque Eric ya tuvo la intención de dar información falsa y esta intención de dar información falsa la plasmó Alexia en un documento de fe pública. O sea, lo que la gente aquí tiene que entender que ese tipo de documentos para establecer que algo sea legal tienen que respetarse y que la historia ha sido de que no le voy a decir a un notario o el notario va a decir que sí lo veo pero no lo vi. Exacto. O sea, arreglines. Ojo, también, perdón que te interrumpa, No, Marcela, dale. porque perfectamente ellos se pudieron poner de acuerdo, hacerlo en una hoja simple y decir, bueno, nosotros nos ponemos de acuerdo, ese es el documento que se va a legalizar, pero en este caso utilizaron a un notario, que con su protocolo, que es autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ojo, mira, ahí es un problema sumamente grave porque involucró también a alguien que le creyó, porque al final le prestó sus servicios, pero pues imagínate quién quiere salir en las noticias y que la Asamblea Legislativa su nombre ha estado saliendo. Porque ha sido el notario que formalizó ese mutuo. Exacto. Entonces viene, pero ojo, aquí viene lo más grave. Las investigaciones, por ejemplo, determinarán si de verdad existían esos $90,000 en la cuenta de Eric o nunca existieron esos $90,000, porque si existieron esos $90,000, posiblemente estamos ante un ilícito de lavado de dinero, porque ¿de dónde vienen estos $90,000? ¿Hubo préstamo o no hubo préstamo? Entonces, este es el inicio de toda una investigación. Esos $90,000 se ocuparon para otro hecho ilícito, se establecieron negocios ilícitos y a partir de ahí... Legales. O fueron fiscal legales. Tiene en este caso que investigar todo. Este es un pequeño, esta es como la punta del iceberg, que va a poder decirte qué es lo que sucedió realmente en esa relación contractual entre ambas personas y la población. Cuando, por ejemplo, hay que diferenciar algo. Cuando nosotros nos graduamos como licenciados en ciencias jurídicas. Luego tenemos que hacer un proceso en la Corte Suprema de Justicia para autorizarnos como abogado y luego someternos a un examen para autorizarnos como notario. Entonces, cuando usted vaya a hacer una compraventa, vaya a casarse o vaya a realizar cualquier otro documento que se necesita ante un acta notarial, usted fácilmente puede entrar a la página de la Corte Suprema de Justicia y decir o meter el nombre del abogado completo en Google y ahí le va a aparecer abogado notario.
si es notario le aparece hasta el número de acuerdo en el que se autorizó, o si solo es abogado, o si la persona no es ni siquiera abogado ni notario, solo es graduado en ciencias jurídicas. Y eso le va a evitar a la población un montón de dolores de cabeza, porque también hemos visto casos de la diáspora donde los estafan. Es que lo que hay que tener claro es que aquí, en este caso, un funcionario público de este Estado salvadoreño que estamos dejando atrás las mañas de antes, cayó en una ilegalidad que se tiene que ir a probar ante juicio, y lo que hicimos en la asamblea fue, a petición del fiscal, que es el que tiene que buscar el delito y llevarlo ante el juez, nos dice, miren, ahí hay indicios, aquí pasó esto, quítenle el fuero. Se le quita en tiempo récord y una vez se entrega a los juzgados, pero lo que yo quiero que quede claro a los salvadoreños en general es lo que tú acabas de decir, no se dejen meter cuentos. Hay gente que dice, no hombre, mira, si es que mi papá sí lo hacía. Puchica, pero si el papá era, no sé, un arenero que venía haciendo uno del frente, que hacía, hay que tener cuidado. Que ¿no? Las investigaciones incluso, bueno, Alexia sabe que cuando la Fiscalía investiga, incluso Fiscalía tiene hasta exámenes especiales para poder determinar si esa hoja en la que se estableció ese documento es una hoja reciente o es una hoja que corresponde de un mutuo que se firmó hace años. Por ejemplo, el documento que, la resiliación, el documento que en teoría tiene Eric, en donde daba por decir no vale esto, se va a poder determinar si es un documento que se elaboró recientemente o si era un documento que se elaboró en aquella época. Porque por el tema de la tinta, por el tema de cómo se, o sea, los números del, exacto, va a ser. Entonces, la duda que tienen las personas de decir, bueno, entonces, ¿qué documentos tenía? La investigación va a lograr determinar. Es que es un gran hilo, de verdad hay mucha tela que cortar. Bueno, de hecho vimos a Nidia, que ya está detenida. Bueno, ahí teníamos unas fotos, no sé si las vemos rápidamente porque hay que mostrar todo de las dos capturas que se hicieron, porque a todo esto, ¿por qué captura? Porque son delitos penales, ¿verdad? El hecho de la falsificación ideológica es un delito penal, es serio. Si podemos mostrar las imágenes de las capturas de los dos diputados, por favor. Ahí tenemos el momento en que fue capturado el diputado Eric García, el día jueves de esta semana, un día posterior para los que dicen que la justicia es lenta. Ahí está, miren, y de alguien de nuestro partido, de alguien que porque aquí hay que decirlo, no es que porque sea de un partido, antes era el sonsonete, no, que como era de Arena, ¿verdad? Y como el padrino era... Alguien de la oposición había agarrado esa foto de la Policía Nacional Civil y decía, miren, eso es lo que quiere hacer Nayib Bukele metiendo a la cárcel a sus opositores. O sea, imagínate, ni siquiera saben bien cuál es el contexto, pero tratan de malinformar y de hecho es alguien de nuestro partido. Tristemente sí ocurre, pero es alguien de nuestro partido. Son pues ex colegas que estuvieron trabajando con nosotros y evidentemente son hechos lamentables, pero estamos viendo que ahora la justicia responde para todos y es parejo. Hemos pasado aquí al tema, ustedes se acuerdan, el 1 de junio, el tema de Cristiani, porque hay que decirlo así, no es que ante la justicia si fueron el intento o lo que se va a aprobar, como acaba de explicar Marcela, que tiene que irse a juicio, pero en este caso el fiscal tiene ya pruebas en contra de Alfredo Cristiani, que nunca antes se le quiso ni tocar porque los fiscales prácticamente los que los mandaba a poner él, ¿verdad, Marce? Ahí está. Mira, y es increíble, 143 inmuebles cuando la población ni siquiera puede tener acceso a poder comprar un inmueble como tal, tan fácil como él. O sea, nosotros cuando queremos adquirir un inmueble nos tardamos 30, 25 años en terminar de pagarlo, pero esta persona 143 inmuebles, o sea, o sos mago o sos ladrón, decía. Y yo creo que Cristiani no es mago, entonces... Bueno, se desapareció. Se desapareció. Y apareció en Italia, ¿verdad? Pero o en Europa, saber dónde está. Se ha hecho todo un proceso. Cristiani no puede regresar a El Salvador, sabe que todos sus inmuebles están confiscados y ese hombre al poner un pie acá en El Salvador se va preso, no es como antes. Bueno, y tenemos también a Lorena Peña, Alexia, el caso de Lorena Peña, que hay bastante tela que cortar y hay también... ya procesos judiciales abiertos, lo digo porque hay que empezar a poner en serio ya de que estos son juicios políticos, persecuciones políticas. No, señora, esto es lo que usted hizo y que tiene que responder. Si pueden pasar la imagen, la tenemos, ¿sí? Bueno, no sé si le vamos a mostrar ahorita. Bueno, esa era para poner otra vez que no la vi. Había una presentación de unos resultados preliminares de las declaraciones patrimoniales de Lorena Peña, quien fungió como expresidenta de la Asamblea Legislativa, como expresidenta de la Comisión de Hacienda, quien la tuvimos, de hecho, en la Comisión de ONGs y donde ella aceptó haber recibido dinero para sus ONG fechadas. Y fíjate que habían, por ejemplo, una acusación
que sobrepasa los $700,000, casi son $800,000. Sí. Hay otra declaración que ella presentó por alrededor de casi $500,000, o sea, casi $500,000. Había otra modificación de un monto por alrededor de $300,000, dólares, y tú estás viendo ahí justamente de que ellos definitivamente la única forma por la cual tienen estos enriquecimientos ilícitos es porque recibieron dinero público, porque no hay forma de mostrarlo y porque también tienen que regresar el dinero. Es que mira, aquí no solo se trata de que se lo robaron y que ya no va a pasar nada, no, ahora estamos viendo cómo también las instituciones están haciendo los juicios de enriquecimiento ilícito que antes no ocurrían y que están regresando el dinero, que es al final también lo que nos interesa a todos los salvadoreños. Bueno, y mientras tanto, yo le hago la pregunta, porque yo no he visto a Marlene Funes, que es la que siempre se nota muy interesada en términos de la corrupción, agarrar ese micrófono y de preguntarle a Lorena Peña, en el caso específico, que hay un montón más, ya después de la pausa les voy a mostrar más. Es más, vámonos a una pausa, les voy a tener las imágenes también de todos esos procesos legales del FMLN, y sigue la pregunta, ¿por qué Marlene Funes no le interesa ahí no hablar de Chambres? Porque ahí ha llegado Chambres y tiene muestras, ya se dio cuenta la señora Funes que puede llevarlo al fiscal y que investiguen, sean míos, de Marcela, de Alexia, de quien sea, pero así procede la justicia, no con chambrecitos de ahí de los que se tenían antes. Y yo les voy a traer dentro de un rato pruebas de cosas que se están haciendo judicialmente y que ahora la justicia en nuestro país, y gracias a tener también a un fiscal efectivo, se está cumpliendo. Vamos a una pausa, regresamos esta mañana con Marcela Pineda y Alexia Rivas. Bueno, continuamos esta mañana aquí en No a los Políticos. Precisamente, no queremos políticos como los de antes, o incluso, le voy a agregar ahora, como los de ahora, pero que hacen las cosas de antes, aunque así sean de nuevas ideas. Esa es la premisa, y como han explicado mis compañeras que están esta mañana aquí, Marcela Pineda, Alexia Rivas, nosotros hemos llegado ahí para realmente hacer un trabajo, y lo decía también nuestro presidente Castro, lo decía el presidente Bukele, es que no se trata de que como sean de nosotros y entonces vamos a andar encubriendo. Más adelante en el programa les voy a mostrar en otro orden de cosas también un empleado administrativo de la Asamblea que también tuvo que irse detenido por tener vínculos con las maras. Ese es el trabajo cuando se demuestra que es así, claro y parejo, ¿verdad? Nos habíamos ido a la pausa, Marcela y Alexia, cuando hablábamos de los otros casos que están ahí. Los vamos a ir mostrando, yo quiero que ustedes me ayuden a comentarlo, porque sí, en el Pleno se está dando mucho el que les abren el micrófono, porque tienen derecho a hablar, pero dicen cosas que no tienen sustento. Y yo creo que si tienen un sustento, que vayan a la Fiscalía y que lo demuestren. Lo demostraba también esta semana nuestro compañero y jefe de fracción, Cristian Guevara, cuando Héctor Silva, que es un concejal de la Asamblea, de la Alcaldía de San Salvador, le acusan un programa de algo y él dice, bueno, si no se retracta o si no prueba, voy a tener que llevarlo por difamaciones. Y está ahorita un proceso abierto por difamaciones. Tú también, entiendo, has tenido que hacer así en algunas otras ocasiones con gente que te ha insultado. O sea, agarrémosle el respeto a las redes sociales, porque hay gente que está recibiendo información que no tiene que ser engañada, y bajo un engaño hay también una ley que dice, bueno, hay difamaciones, hay calumnias, hay que enfrentarlas, o si tienen pruebas como las que vamos a mostrar ahorita, son procesos judiciales abiertos. No solo eso, Carlos, sino que yo creo que al final hay un límite y la oposición la verdad es que siempre no respeta esos límites y tienden también incluso a atacar a la misma familia, a nuestros mismos conocidos, a nuestros amigos, incluso los difaman también, cuando al final quien ha decidido meterse en un tema político hemos sido nosotros. Claro. Y nuestras familias no tienen absolutamente nada que ver. Yo llevo 2 procesos judiciales en reserva, de hecho, por eso es que no puedo mencionar tanto al respecto, pero la verdad es que creo que así como cualquier salvadoreño tiene el derecho a poder presentar una demanda o una denuncia, dependiendo cuál sea la tipificación del delito, lo puede hacer. Y fíjate que aquí también es un caso bastante interesante, porque tradicionalmente la gente dice, es que mira, solo las mujeres son las que reciben cierta protección y solo las mujeres son quienes pueden aplicar, por ejemplo, la ley para proteger su honor, su imagen,
o su intimidad. Pero ahorita con este caso hemos visto que no es así. Cristian, de hecho, ha presentado ya pues una demanda por difamación. No he leído la demanda, no sé qué otros delitos también están establecidos, pero ahí te puedes dar cuenta que la protección de las leyes es integral e incluye a hombres y mujeres, y si vos te sentís aludido, si tú sentís que alguien también te ha atacado, pruebas, pues también lo puede hacer. Exacto. Pero lo importante es que presentes las pruebas. Y que se vaya a un proceso judicial. Tenemos, hablando de procesos judiciales, ahí tenemos ya en pantalla, esta era una publicación esta semana que está basada en registros judiciales de procesos anteriores. Hay que dejarlo claro porque la gente se le olvida muchas veces, no a la gente, los que quieren hacer caer mal y decir o quedar mal. Esto no es algo que haya iniciado ni siquiera bajo el gobierno de Nayib Bukele, porque él es presidente del órgano ejecutivo. Esto es una acción legal del sistema judicial mediante fiscales, pero miren los casos que tenemos ahí. Mauricio Funes, ahí tenemos a Benito, ¿cómo se llama el de arriba? Leonel Flores, perdón. Ahí tenemos a este señor que fue ministro de Justicia, allá tenemos a uno que, es que está lleno. Si me pueden seguir moviendo la pantalla, bueno, el famoso Mecafé también. Y les vamos a mencionar rápido los temas. Lorena Peña nuevamente sale ahí, Eugenio Chicas, Sigfrido Reyes. O sea, son casos que están ahí y que se están abriendo. Hay una palabra en el sistema judicial sudamericano que es un prontuario, una investigación. Entonces, no es cuestión de venir a decir aquí, yo voy a decir que Marcela es corrupta solo porque se me cae mal. No, yo creo en la crítica y creo también que si se le tiene que achacar a alguien algo, pues que se den pruebas y se demuestren, aun cuando sea de manera mediática, ¿verdad, Marcela? Sí, definitivamente, bueno, nosotros luchamos por tener un Estado eficiente en el que los salvadoreños, independientemente de quién fuera, pudiera acudir y tener justicia. Entonces, vos lo que decías, o sea, tanta habladuría y no lo vemos utilizando las instituciones del Estado para poner en marcha, la verdad, las cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que el FMLN tiene algo. El FMLN es incapaz de señalar a sus propios corruptos, tan incapaz como de pronunciarse, por ejemplo, del desmantelamiento que ha sufrido la UCA en Nicaragua. Ahí los tenés diciendo, esos son asuntos de otros países, no nos interesa, allá es otro rollo, y estás viendo que están desmantelando una universidad. Sí. El país que ellos tanto quieren y tanto protegen, están desmantelando una universidad. Le hacían la pregunta a un candidato chinito del FMLN esta semana y decía, yo voy a hablar de cosas del Salvador. Ah, pero entonces ahí ya no son amigos del FCLN, ¿cómo se llama el de allá? Ahí ya no quieren. ¿Por qué no pueden dar la cara, digo yo? ¿Será porque tienen casos como este que vamos a ver a continuación, que también es un caso que está ahí abierto? Ratas del mismo piñal. Exacto, el caso del saqueo público. Tenemos las imágenes para comentarlos con Alexia y Marcela esta mañana. Bueno, mientras las buscan, ahí están. Esta semana, nada menos, la Fiscalía General de la República, en una vista pública, continuó, llevando a los 10 imputados que están vinculados en este caso. Son 10 exfuncionarios de la gestión de Mauricio Funes. Mauricio Funes sale mucho en redes hablando, ¿verdad? Él se sirve su traguito en las tardes allá en Managua, ¿verdad? El lugar que lo tiene como exilio dorado de momento, ¿verdad? Y no hace nunca referencia a que tiene una acusación que no ha querido venir a enfrentar. Y eso sí, cobardemente dejó a su exesposa, porque ahí tenemos a Wanda Piñato, ¿verdad? Ahí tenemos también a sus socios, a sus colaboradores, y sin embargo el Estado salvadoreño está reclamando esos 351 millones, Alexia, de dólares. Bueno, de hecho no solamente son incapaces de expulsarlos de sus filas, sino que ahí ves, al final para mí Arena y el FMLN son los mismos, son incapaces incluso de quitarles las presidencias honorarias de sus mismos expresidentes, sí, como Alfredo Cristiani, que está huyendo de la justicia y donde orgullosamente el presidente del partido Arena dice, no, es nuestro presidente honorario con mucho orgullo, así de cínicos son. Y en este caso vemos cómo todo ese entramado de corrupción hizo un desfalco al Estado salvadoreño y donde Mauricio Funes es incapaz de venir a dar la cara. Ahí ves que de hecho su ex esposa es la que tiene que estar también dando la cara porque él, además de haberla dejado por irse con su amante, tiene que responder ante la justicia por el dinero que también su ex esposo se robó para pagar pues un sinfín de lujos y para llevarse también parte de ese dinero a Nicaragua porque seguramente lo hizo. Y ahí era donde nosotros veíamos la complejidad, de hecho, con ese tema, por ejemplo, del
del doble agente que mencionaba Cristian, que está involucrado Funes también. Pues alguien le tuvo que decir para que él se fuera, porque no era una coincidencia que él supo que lo iban a detener, se fue para Nicaragua, se llevó todas las cosas. Lo mismo ocurrió con el expresidente también, Sánchez Serén, y tú ves que de hecho esto está dentro de esa serie de corrupción, porque mira, robar el dinero sí es parte de la corrupción, pero corrupción también es permitir o asolapar que alguien no solo se robe el dinero, sino que también no pague filtrar información. ni esté pues enfrentando la justicia, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender, que es parte de lo que el país tiene que cambiar, y gracias a Dios ahora tenemos a una Fiscalía General de la República que está respondiendo, y no como los fiscales que antes teníamos, que por el hecho de que habían sido elegidos por los partidos políticos, porque se ponían sus mismos chalecos, tenían al final que responderles, y le respondían de qué manera, bueno, protegiéndolos, no iniciando las investigaciones, borrando cada enriquecimiento ilícito que hubiese podido ocurrir, y por eso es que atacan también al fiscal, por eso es que atacan a un fiscal que se ha enfrentado a estructuras criminales, y que estamos viendo cómo ahora podemos iniciar esa reconstrucción del país. Eso quería mencionar también, Marcela, y lo podemos ver aquí, es un fiscal que como ya no pertenece a quien lo puso a un grupo, sino que porque no pueden decir ahora que como lo pusimos nosotros en una acción que corresponde, según Constitución, poner un fiscal porque el otro estaba no cumpliendo las funciones de fiscal. ¿Por qué lo decimos abiertamente? Porque Raúl Melara estaba defendiendo los intereses, o sea, te ponemos en un puesto, te dejas ahí influenciar, pero no nos tocas. ¿Y quién fue el que llevó ahí lo acabamos de ver, la presentación del caso de desafuero o la petición de Eric García? ¿Y quién llevó también la de Ilofio, la de nuestro partido? O sea, yo creo que toda esa gente que habla tiene que reflexionar, y si no, miren, calladitos, porque las acciones son las que valen. Más acciones, porque Alesia lo acaba de decir, también el fiscal es el que está haciendo todo ese, digamos, esa llevada de cientos o miles de casos más bien que vemos de las maras, ¿verdad? Sin embargo, y te voy a tirar esto para que des tu opinión respecto a esto también, con lo que ibas a decir, Marcela, el siguiente caso, Beto Romero, ahí está. Lo tenemos que esta semana la Fiscalía también estaba actuando al respecto de este señor que desapareció o le quitó, pero tiene ahora que devolver cerca de $500,000, así como lo oyen. Y ese señor Beto Romero se sienta en un curul del partido Alianza Republicana Nacionalista, y ahí todos calladitos, porque ahí está la compañera de La Paz, ¿verdad? La compañera de él, de La Paz, que no la vemos oír decir nada sobre casos que están judicializados. Ahora, para insultarnos y llamarnos de todo, si es buena, sígalo haciendo, si eso en realidad nosotros no se nos resbala así, pero de ese caso, la señora, no sé si es pariente, Romero, pero no sé si es pariente, a saber si se parecen un poco. Pero mira, de verdad que yo no he visto a la Arena renovada lanzando un pronunciamiento de expulsión de Beto Romero o de Margarita. No ha existido eso, o sea, ellos siguen siendo afiliados del partido Arena. Entonces yo no he visto ningún mensaje de decir, miren, expulsamos a Beto Romero por enriquecimiento ilícito, expulsamos a Margarita por, al contrario, simplemente se quedan callados. De hecho, en la comisión o en la plenaria especial de desafuero, uno de los diputados que estaba opinando estaba sentado a la par del curul vacío de Margarita. ¿Y con qué moral decía, no, ustedes, hipócritas? Si estaba a la par de un curul vacío, que Margarita se fue huyendo. Sí, imagínate que no ha dado la cara. O sea, quizás sigue, ella dijo que se iba por estar enferma, pero quizás sigue hospitalizada, ¿saber? Sí, o sea, no entiendo yo. Un COVID, premio récord del mundo. Hay que llevarlo a investigación, hay que llevarlo a investigación como caso especial, porque ese COVID ya lleva 2 años ahí. Entonces, como podemos ver, tú lo decías, lo que hablan son las acciones, y nosotros estamos claros, vemos por ejemplo que Arena y toda esa oposición no se va a cansar de atacarnos de diferentes maneras, de hecho... Sin sustento, de hecho ayer el Tribunal Supremo Electoral se pronunció de manera clara y contundente diciendo que era improcedente la petición de estos abogados que querían inhabilitar la candidatura de Nayib Bukele, por ejemplo. Entonces ellos piensan que están con el gobierno pasado, con el Estado pasado, en el que por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral nos quitó a nosotros las credenciales, el Tribunal
Tribunal Supremo Electoral invalidaba al CD, por ejemplo. Ellos piensan que están en ese mismo escenario político, que pueden llegar y manipular las instituciones de gobierno a su antojo. Así que poquito le faltó en la presidencial, un poquito más, y ellos se vuelven locos y hasta nos meten presos en aquella época que tenían todo el poder ellos. Entonces ellos piensan que están ante ese escenario de poder manipular a todo un aparataje de Estado a favor de ellos, y esos tiempos ya se acabaron. Y como si fuera poco, esta semana vimos también, porque si no lo pudieron observar, porque hubo bastante información al respecto del caso de Eric García y la diputada suplente de él, y se han hecho las cosas como se deben hacer, basados en la justicia, y aquí no hay nadie que nos pueda achacar eso. Y como repito, y para cerrar el tema de Eric García en este programa, hasta donde vaya, porque si va a seguir saliendo más, lo vamos a seguir diciendo. Se hizo lo que el fiscal pidió en la Asamblea Legislativa, pero se descubre también al día siguiente, casualmente, y la misma policía detiene a un funcionario administrativo de la Asamblea Legislativa. Ahí lo tenemos, al señor Jorge Ernesto Meléndez Fuentes, alias Chucha Seca, y que ya está en prisión. Inmediatamente hubo una acción por parte del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. ¿Nos podrías comentar al respecto, Alexia? Bueno, fíjate que este tema, la verdad, es que nos deja entrever que dentro de las diferentes instituciones públicas o privadas, las estructuras pandilleriles han también estado, pues, no solamente involucrándose, y digo involucrándose de una mala manera, sino que se han estado infiltrando, porque esa es la palabra correcta. Y este tema también pone nuevamente en esta discusión de que nosotros no vamos a permitir que ningún tipo de estructura delictiva esté dentro de las organizaciones y dentro de la estructura, en este caso, del primer órgano de Estado, como es la Asamblea Legislativa. De hecho, el día de ayer el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo, bueno, miren, tienen 15 días para que todos presenten sus antecedentes penales y sus solvencias policiales, y esto en aras de hacer una estricta revisión también de quiénes son los empleados que están dentro de la Asamblea Legislativa. Y esto no solo es un tema por nuevas ideas, estamos hablando de hecho que la misma diputada suplente del jefe de fracción de Arena, pues ha estado vinculada, y su esposo ha aparecido en varios de los casos señalados con el tema de la tregua. Hemos estado viendo cómo ese tipo de contrataciones han sido la manera en cómo pues las estructuras delincuenciales han intentado incluso estar dentro de estas esferas políticas, donde tenemos que ser bastante cuidadosos. Y por supuesto que creo que aquí el que nada debe, nada teme, y todos nosotros estamos listos para presentar, en este caso hablo por mi equipo, pues todos los antecedentes policiales y las solvencias para demostrar que no tenemos ninguna cuenta pendiente con la ley. Y no olvidemos también que a partir del 1 de junio, oficialmente el presidente de la Asamblea Legislativa llegó a decir: ahora viene una guerra directa contra la corrupción. Lógicamente, él no puede abrir las estrategias de seguridad, porque si no, entonces se le van a ir todos los que están siendo investigados, pero sí puso esta semana un tuit que quisiera que lo pasemos, y que mis compañeras, ya que no son miopes como yo, me ayuden a leerlo, Marcela. El pretexto, fíjate que ese pretexto, dice: la guerra contra la corrupción fue anunciada este 1 de junio y ya está dando resultados claros. Las líneas de investigación son muchas y complejas, sería contraproducente dar demasiada información al inicio, por razones obvias. Esta lucha no se terminará en un mes ni en un año, pero se logrará paso a paso. Se le pide a la población paciencia y confianza. Después de haber convertido el país más peligroso del mundo en el más seguro del continente, creo que nos hemos ganado las credenciales para pedir estas dos cosas: paciencia y confianza. Los resultados se están viendo. Dios bendiga a nuestro país. Dame ahí tu opinión y tu visión respecto a un mandatario que está haciendo las cosas consecuentemente, después de incluso haber pedido y haber dicho al fiscal: miren, si tenemos que actuar es parejo. Es que Nayib Bukele ya lo ha dicho claramente y lo vuelve a repetir. Aquí no hay cuestión de que si es amigo, si está en el partido, si es quien no cumple la ley, y menos si estamos haciendo un trabajo para la ciudadanía, como funcionarios que nos pagan ellos para eso. O sea, esa es la comparativa que no pueden, que tú decías hace un rato, no pueden hacer estos que funcionan como en el pasado en sus cabezas, de decir: no, es que si era poder, teníamos el poder de hacer y deshacer cosas ilícitas, ahora ya no. Mira, yo creo que a veces la población, esto es totalmente normal, la reacción de la población.
desesperarse y decir, puchica, van a irse huyendo, otro que no va a pagar por lo que ha hecho, porque precisamente venimos de ese sentimiento de impotencia. Por décadas. O sea, el sentimiento de impotencia no es un sentimiento que nació hace 3 años, hace 5 años, sino que llevamos 30 años viendo cómo a los salvadoreños nos humillan y nos ven la cara. Entonces nosotros automáticamente asumimos que vamos a volver a cruzar lo mismo. Es como cuando tenés un trauma, ¿me entiendes? De decir, ya me pasó esto y tengo miedo a que me vuelva a pasar y no quiero, y no quiero, y no quiero. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que nos están viendo perdieron un familiar producto de las pandillas y jamás recibieron justicia? Exacto. Y vieron cómo los malos eran premiados, y vieron cómo los malos eran puestos en diferentes cargos de toma de decisión dentro del gobierno. Entonces la población ante ese reflejo viene y se empieza a desesperar y dice, nos está pasando lo mismo, vamos hacia ese destino, esas personas no las van a capturar, y el presidente deja algo claro y da el primer antecedente. Así como convertí el país que era más complicado en temas de seguridad, el más peligroso del continente, en el más seguro, paso a paso, así voy a liderar esta guerra contra la corrupción y vamos a ganar porque somos más los buenos. Y es un proceso, un proceso, no es una cuestión. Todos los salvadoreños, exacto, sabemos que en nuestras vidas hay procesos para todo, hay procesos cuando uno entra a estudiar una carrera. Y por ejemplo, ¿cuánta gente decía, y la suplente, y Nidia, que no sé qué, por qué no está? Y la persona ya estaba detenida y estaba riendo declaraciones. Exacto. Entonces, así que sirven en la investigación. Exacto, que sirven en la investigación. Así puede estar sucediendo con muchísimas cosas que la población está preguntando por X persona. Puede ser que vayan avanzadas las investigaciones y cuando se tengan sus resultados nosotros vamos a ver productos. Lo que sí le garantizamos a la población es que no somos Arena, ni somos el FMLN, ni somos el mismo gobierno, ni la misma Asamblea Legislativa desde hace años. Nosotros somos diferentes y la población verá sus resultados. Miren, y como si fuera poco, yo me quito el sombrero esta semana, siempre lo hago ante el fiscal general y la fiscalía, porque también hay un equipo enorme ahí bien preparado trabajando, pero no dejó de lado este caso que estaba ahí, porque ellos tienen también su agenda que ir cumpliendo según plazos legales, y tenemos ese caso. Norman Quijano, primero es en 2 actos, porque digamos, primero se dice, hay, ¿cómo se llama?, dentro del proceso que está teniendo de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, vamos a pedir, y aquí piden, y luego si me pasan el siguiente, fue la última ya el día de ayer, piden admitir audios de negociación de Quijano con pandillas en el proceso. Norman Quijano está ausente porque no ha querido dar la cara y su partido lo siguen cubriendo y defendiendo. Decían, ¿verdad? Quijano somos todos. Pues aparentemente eran todos porque todos tienen ahí la misma cara de delincuentes, por lo menos las acciones es lo que lo llevan, más que las caras, ¿verdad? Y entonces la fiscalía pidió y fue admitida. ¿Qué nos tenés que comentar, Alexia, respecto a esto? Bueno, yo creo que las investigaciones en cada uno de los casos donde están vinculados exfuncionarios siguen avanzando. Nosotros, por supuesto, hicimos nuestro trabajo desde la Asamblea Legislativa votando porque a estos personajes se les quitara el fuero, así como lo hicimos con nuestros 2 diputados, pues que ya de hecho están enfrentando la justicia, así como lo hemos hecho en este caso que recién ha pasado en esta semana, así como lo hicimos en el caso de Norman Quijano, y lo vamos a hacer con cualquier persona que esté cometiendo ilegalidades al margen de la ley, porque creo que al final quien se mete en problemas pues tiene que saber que en algún momento va a tener que responder ante la justicia, y creo que esto es parte de ese nuevo cambio que se está dando dentro de la administración pública, de poder tener funcionarios que realmente tengan un récord limpio y que no se metan en problemas, porque fíjate que yo de hecho se lo comentaba a Caleb el día de la plenaria especial que tuvimos esa semana, y yo le decía, mira, es que meterse en problemas es lo más fácil del mundo. Te pasa cuando estás en la universidad, por ejemplo, y tus amigos te dicen, no, mira, no entres a clases. Y vos puedes decir, bueno, aquí nadie le va a ir a decir a mi mamá o a mi papá si de verdad no entro a clases, ¿verdad? Es tu decisión saber entre si te querés convertir en un profesional y no dejar las materias, o que te pase como algunos conocidos que yo tuve cuando estudié en la Universidad de El Salvador. Que pasaron de noche. Que no llegaron. No, espérate, ahí no es que te pasen las materias, o sea, dejaron las 5 materias en el primer ciclo.
Entonces, pero era la responsabilidad de ellos cada de uno. decir, miren, yo no voy a entrar a clases. Lo mismo pasa cuando es tu responsabilidad si, por ejemplo, llegas tarde al trabajo porque te pasaste ahí comiendo una dona o pasaste por un café y por eso llegas tarde, pero tú sabes que vas a tener al final un récord donde la gente va a decir, no, es que mira, ese siempre viene tarde. Lo mismo funciona en este trabajo que nosotros tenemos. Si vos sabés que cometés algún tipo de ilícito, en algún momento vas a tener que responder ante la justicia. Y aquí, como decía también Raúl Castillo en la plenaria, nadie va a meter las manos al fuego por vos, porque cada quien es libre de cometer las acciones que quiera. Y toman sus decisiones y cada decisión tiene una consecuencia y nosotros, hay que recordarlo a nuestros televidentes, cambiamos una ley que había dejado el señor Rodolfo Parker, donde prescribían los delitos de los corruptos funcionarios de su época. Pues ahora le hicimos retroactiva, o sea, no se van a escapar y además, y eso es ley, señores, ¿eh? Para eso llegamos a trabajar, pero además, sépanlo así, si lo vamos a poner con el ejemplo de aquí de nosotros, para que sea más claro, si nosotros ahorita, siendo funcionarios, cometemos actos ilícitos que se descubren dentro de 5, 10, 15, 20, si yo estoy en silla de ruedas o ya viejito con bisnietos, ahí incluso la justicia salvadoreña puede llegar, porque ellos no hicieron algo así, lo que hicieron fue ponerle llave, decir, no, si robás 10 años, es lo que Parker pasó, 10 años pasan y se reparten el dinero, pagaban magistrados, jueces, cámaras, todo, y entonces salían libres con el montón de dinero. Ese es el cambio, señores, que está viendo ahora, ¿verdad, Marcelo? Sí, definitivamente, como lo decías, nosotros estamos haciendo las reformas necesarias precisamente para que tengan las herramientas jurídicas necesarias cada una de las instituciones. En esa misma línea era bien común, súper común robar e irse a disfrutar lo robado a otro país. Después de 10 años vuelvo renovado y entro otra vez al partido y otra vez me voy en otro cargo. Política con el dinero robado. Con el nuevo candidato que va ahí. Y pues aquí estoy yo, señores, aquí ya tranquilito. Y cuando te quieren investigar algo, eso pasó hace 10 años, ya prescribió. Sí, ya prescribió. Y también muchas personas habían normalizado a los corruptos, porque había gente que decía, pasmado fue que no robó en las alcaldías, ¿me entendés? No, y era así como, era. y entonces los malos pasaban a ser los vivos y los buenos los tontos. Imagínate. Entonces, así estábamos, como imagínate, tuvo el chance de hacerse sus propias cositas y no aprovechó. Tanto Así que robó, era. incluso ahora andamos en el territorio nosotros, y la gente dice, miren, si van a robar, dice no, que sea poquito, pero nosotros que no sé, y te quedas como... Poquito. No sé, o sea, eso se había ya cambió. naturalizado. Cuando nosotros andamos en la campaña presidencial o en la anterior campaña de diputados y alcaldes, una de las cosas que la gente decía, miren, si van a robar, pero que sea poquito, que dejen para la comunidad, hombre, un poquito. Y que eran las mañas de antes. Exacto, así entonces era. eran las mañas de antes. Y que esas mañas tenían... O que robe menos que el otro. Ajá, Exacto, o que robe menos que el otro, que se vea que haga algo. Esas son las acciones que yo siempre digo tenían nombre, apellido y partido. FMLN Arena. Y espérate, y sabes que otro fenómeno sucedía, por lo menos en La Paz, que es un territorio diferente a San Salvador, que muchas personas venían y decían, no, es que mire, este candidato por lo menos a nosotros nos daba las cajas de muertos y el pan con café, y era porque el tema de la violencia tal vez era un marketing político para los candidatos, porque ahí los tenías en todas las velas. En lugar de luchar por decir, ya no quiero que me maten a mi población, ahí compraban el puño de cajas en las alcaldías para distribuirlas, ¿me entendés? Entonces, eso era tan cotidiano y la gente sentía que un candidato a alcalde, que un alcalde llegara a la vela de una persona, lo sentía como un acercamiento y lo sentía como que era un gran alcalde por estar ahí en la vela, en lugar de decir, bueno, este alcalde debería con su gobierno exigir y que ya no estén matando a la población. Claro que sí, era vergonzante y eso es lo que se está cambiando y como decía, repito, Ernesto Castro, no es fácil hacer un cambio, pero nosotros no vamos en ningún momento a quedarnos tranquilos, quietos, ni mucho menos sin hacer lo que se debe hacer. Vamos ahorita a ir a una pausa y regresamos ya al tercer bloque, aquí esta mañana en No a los Políticos, con Marcela Pineda y Alexia Rivas. Bueno, y seguimos con ustedes aquí en No a los Políticos en TVO. Quiero agradecer como siempre al canal de televisión de Oriente y también a sus directivos por permitirnos este espacio, porque aquí estamos haciendo lo que la población quiere y es abiertamente comentando, contando, diciendo lo que antes se ocultaba en programas de televisión, de radio, en medios. Aquí es
eso, lo diáfano y lo que lleva a que ustedes estén bien informados. Aprovecho también de saludar a los salvadoreños que están en Houston, en Canadá, en Dallas, en California, en Los Ángeles, en Australia, en fin, si se me queda alguno no es porque quiera, sino que nos queda poco tiempo. De hecho es el bloque que es un poco más corto, pero siempre, acuérdense, y hoy viene Reloaded, hay un tiro al plato, de eso no se salva nadie. Pero vamos a pasar a otro tema. Vamos a hacer eso. Vamos a pasar a otro tema. Ahora No, no el tiro vamos a tener tiempo Sí. para viene bonito, ya les dije, el tiro al plato viene recargado. Hubo algo esta semana también que lo pudimos ver y algo histórico, o sea, lo que nunca se pudo hacer en más de 15 años es el ferry. El ferry, me parece que tenemos un video ahí preparado, vamos a presentarlo y después ustedes me ayudan a comentar. De lo feo a lo bueno. De lo feo a lo bueno, sí, cabal. Ahí tenemos el video del ferry que al fin comenzó su trayecto hacia Costa Rica y de vuelta. No tenía audio. Ahí teníamos con esas imágenes naturales, hay unos que dicen que es render, pero ahí está todo real, el ferry comenzó a funcionar. También es render. El mar es El mar render, es la render. puesta del sol tan linda, ¿verdad? Nuestros cielos y todo, pero ahí está, comenzó a funcionar el ferry. ¿Quién me comenta? Alexia. Bueno, la verdad es que creo que hemos tenido una deuda histórica también en este tema respecto a ver cómo otros países han progresado. El Salvador se está convirtiendo también en uno de los primeros países que está teniendo ese tipo de transporte de larga distancia, porque si bien es cierto, por ejemplo, Honduras tiene unos ferries que son para desplazamientos internos, ese está permitiendo poder tener una mejor conectividad que va a permitir y mejorar incluso los costes que se puedan tener en importación de determinadas mercancías, porque estamos hablando de que vamos a tener un producto sumamente rápido, ya no nos vamos a tardar tantos días para obtenerlo, y se ahorra también pues todo el tema de que lo puedas enviar, por ejemplo, por avión, por decir algo. Yo estaba escuchando al presidente de CEPA, que de hecho también llegó esta semana a la Asamblea Legislativa, porque aprobamos pues una ley para que CEPA pueda tener una modernización y para que pueda cumplir también su misión acorde a los tiempos. Nos estábamos quedando bastante relegados también en ese tema, pero ahora pues también ya lo vamos a resolver con esas nuevas reformas que hemos hecho, y que entiendo que ahora también están pudiendo ir personas hasta Costa Rica, creo que una vez a la semana está saliendo, después lo van a hacer, como ustedes mencionaban, ya permanentemente, pero creo que eso abre ventajas no solamente para el comercio, sino incluso para personas que quieran venir a El Salvador, para el turismo médico, que también es una buena opción. Vemos como incluso todos los salvadoreños que nos están sintonizando, pues sus familias o ustedes mismos a veces vienen a nuestro país a poder tener pues servicios odontológicos, servicios médicos, y ahora se abre la ventana para que nuestro país también se pueda seguir posicionando como un referente en materia también ya comercial en esta área. Teniendo, Marcela, nuestro país una costa, Centroamérica también, y que antes, en un pasado así era, porque en Sudamérica, por ejemplo, se mantiene. Ahí vemos que hay un ferry constante entre Buenos Aires y Montevideo, y que la gente va tanto de fin de semana, por trabajo, y nosotros aquí con esa Centroamérica que decían junta, pero que las guerras y todos estos inventos que enriquecieron a unos cuantos, llevaron a que nos separáramos hasta utilizando nuestros recursos naturales. O sea, ahí está ese ferry, está ahora ya a disposición, al fin, un gobierno que llegó, porque los otros mucha pajita hablaron, pero no hicieron nada. Mira, súper chévere. Bueno, realmente, como lo decía Alexia, no solo tiene que ver con el traslado de mercadería, que al final del día también es una disminución de costos. ¿Te imaginas lo que implicaba mover esa mercadería por vía terrestre? ¿Cuántos días te podías tardar? Lo que significaba al momento de establecer el impuesto de ingreso. Y también que en un momento se va de alguna manera más formal a generar la ruta turística. ¿Te imaginas
qué chévere va a ser para muchas personas poder ir en sus vehículos directamente a Costa Rica y otras personas de Costa Rica que vengan acá al país a conocerlo. Sin duda alguna, El Salvador sigue abriendo sus puertas al mundo y está dando por bien recibido a cada uno de los turistas que al final vienen, conocen nuestro país, promueven y mueven nuestra economía local y pues son grandes avances. Lo que pensábamos que era un sueño pues se está convirtiendo en una realidad y el presidente va a procurar que cada uno de sus proyectos estratégicos siempre estén al servicio de la población. En buena hora, y felicidades también a Federico que está realizando un gran trabajo en el aeropuerto. Sí. Bueno, realmente el aeropuerto está en mi departamento La Paz. Yo siempre he creído que La Paz tiene las puertas al mundo y pues qué mejor manera de hacerlo. Quería aprovechar de pasar su propaganda. La Paz tiene un montón Yo sé, de cosas La Paz lindas. tiene mucho Así y a mí me encanta y también. Zacatecoluca está a 30 minutos de las puertas al mundo. Y voy a Solo recordándoles. Voy a agregar algo más también para los motociclistas. Tiene una carretera, pero no solo la carretera no me refiero a la carretera que lleva al aeropuerto, a la carretera, a la autopista, sino que hay una carretera que yo le he hecho 2 o 3 veces, los que les gusta andar en moto. Es fanático de Chanmiche, Brook. Además, uno llega, miren, hagan un paseo los motociclistas este fin de semana. Además, acuérdense que ahora estamos en el país seguro que nunca tuvimos y los que quieran disfrutar debidamente y también respetando todas las normas, motociclistas, háganlo y ahí en La Paz hay una carretera. Vaya, te sigo haciendo propaganda, me vas a llevar de ¿cómo se llama? De animador. Con unos amigos motociclistas. Ah, también, bueno, si tenés uno también que conozco. Sí. Motociclista. Bueno, miren, también quiero pasar a que comentemos, porque mientras todo esto ha sucedido, lo que hemos estado hablando, nuestro plan de control territorial y el régimen de excepción no se ha quedado quieto. O sea, la guerra contra las pandillas se ha mantenido y para eso tenemos un video que nos pone al día respecto a al cerco que ha habido precisamente en Cabañas y que tiene que ver con que se sigue solidificando la seguridad que nuestro país nunca tuvo y que ahora es un hecho concreto. ¿Lo podemos pasar a ver, por favor? A estas 3 clicas se han girado 76 órdenes administrativas de detención por diferentes delitos, dentro de los cuales están extorsiones, homicidios en grado de tentativa, agrupaciones ilícitas, limitaciones a la libre circulación. Una efectividad de 90%, ya llevamos más de 20 detenidos hasta este momento. Se han logrado incautar vehículos, dinero en efectivo, diferentes dispositivos móviles, USB, los cuales pues pretendemos obtener la información que ellos mismos tienen para efectos de seguir con la investigación del presente caso. Bueno, tenemos entonces esos avances. El presidente Bukele hace no mucho, creo que un par de semanas, pidió se instaurara otro cordón de seguridad que ha dado esos resultados, Alexia, y que los ciudadanos pueden estar claros de que esos pandilleros que dijeron nos las vamos a dar de vivo, nos vamos a ir a esconder o a escapar, se les olvidaron que aprobamos presupuestos donde hay una tecnología que pueden ser vistos hasta de noche, hasta debajo hasta en medio de las paredes se han escondido y ahí están, van a ser agarrados y llevados a enfrentar la justicia. Solo así funciona un Estado de Derecho que es realmente, digamos, benefactorio para los buenos ciudadanos. Fíjate que esto de hecho atendió a un llamado que la población de Cabañas había estado haciéndole al presidente Nayib Bukele y por supuesto a nuestras fuerzas de seguridad, porque bastantes pandilleros no solamente de hecho ya vivían en la zona, sino que por el hecho de que muchos fueron hacia las zonas bastante rurales de otros municipios o departamentos habían llegado y la gente empezó a visualizar pues movimientos extraños, decían de que algunos pandilleros se estaban escondiendo en algunas montañas. Y de hecho, la zona, por ejemplo, de Sensuntepeque es bastante montañosa. De hecho, fíjate que Sensuntepeque significa ciudad de los 400 cerros. Y está, digamos, el pueblo está abajo, digamos, de 4 cerros. Y de hecho se cree de que en el momento de la conquista y también para la guerra civil, Sensuntepeque, por ejemplo, no fue tan atacado porque las montañas servían como de barrera, ¿verdad? Ya. Entonces es todo un tema que da. O sea, ahí se estaban escondiendo conociendo esas características geográficas. Solo un pequeño paréntesis.
Shafiq Handal Jr. lo dijo al principio, se van a ir a esconder a las montañas, dijo, porque ellos les enseñaron, pues, Claro. porque eso es lo que hacían. Ahora vemos que el señor Shafiq Handal entonces les avisó o quizás hasta les indicó dónde se podían ir a Y esconder. fíjate que hemos estado viendo cómo hablan sobre el tema, por ejemplo, de Santa Marta. Santa Marta sí fue un asentamiento guerrillero, pero solo es el único asentamiento guerrillero que la zona de Victoria, por ejemplo, tiene. Los demás, de hecho, siempre han sido tradicionalmente de derecha. Sin embargo, ellos decían, miren, es que la gente está diciendo que están viniendo aquí y se está manifestando en contra, lo cual es totalmente falso. De hecho, ellos están utilizando la captura que se dio de excomandantes, que la misma gente de Santa Marta fue la que dijo, miren, estos excomandantes todavía han vivido aquí y no han respondido ante la justicia por haberme asesinado a mis familiares. Entonces, y es un tema totalmente separado, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra del régimen control territorial, Claro. que es un tema donde estamos viendo de que es justamente para perseguir, en este caso, las estructuras delincuenciales. Ahora bien, yo fui, fíjate, a la casa de uno de los soldados, del policía más bien, que atacaron en Sí, una te de esas vimos. zonas. Y fíjate que hablando con él, yo le preguntaba, mira, más o menos, ¿en qué zona fue donde ustedes fueron atacados? Y él me empieza a contar que llegaron y los habían separado como en pelotones, no sé si de 4 o de 5. Entonces ellos vieron y ya les habían avisado de que en un lado de la calle, porque es una carretera que divide esa zona, la gente les había dicho, mire, aquí están pandilleros. Entonces ellos habían llegado, no encontraron nada y los pandilleros se dieron cuenta que los policías iban a llegar y se cruzaron la calle y se fueron del otro lado, donde ellos ya habían pasado, por así decirlo, el dispositivo. Entonces ellos se fueron del otro lado, el día siguiente empezaron a ver ahí, caminaron, porque son zonas bastante rurales, y vieron que habían como 15 pandilleros que estaban armados y que tenían pues unas especies mal hechas tiendas de campaña porque estaban acampando ahí. Entonces empezaron toda la ráfaga de disparos y todo lo demás, los demás se fueron corriendo y esto justifica, de hecho, las intervenciones de la oposición que dicen es que ya no hay pandilleros, dicen ellos, ¿se ha fijado? Que Sí, dicen, ¿para qué quieren sigue el quitar régimen si ya no hay nada? Pues ahí está la muestra. Entonces, no, de hecho muchos se fueron huyendo y yo creo que ya los capturaron porque creo que ya van como 100 que ya van Sí. capturados en esa zona, pero les dispararon. Entonces a él le dispararon, digamos, en la zona del muslo derecho y al otro compañero le dispararon, imagínate qué curioso, tenía el celular. Entonces, y le dispararon al corazón. Y porque tenía los dos celulares, te has fijado que los uniformes bolsa. tienen la bolsa, entonces Sí. él ahí se había Ahí metido le detuvo. los dos celulares. Entonces el disparo lo que hizo fue que solo le impactó una parte, pero Le contuvo. básicamente le ayudó. O sea, si no hubiera tenido los celulares ahí, lo hubieran matado, porque le dispararon en el corazón a matarlo. Entonces llegaron después a traerlos los compañeros, de hecho llegó un helicóptero y todo lo demás, gracias a Dios ellos ya están fuera de peligro, pero imagínate, si no hubiera sido ese celular, ahorita hubiéramos tenido que estar nuevamente pidiendo un minuto de silencio, como ocurrió la vez pasada que atacaron a otros policías Sí. en Santa Ana, y ahí ni siquiera los minutos de silencio da la gente de la oposición. No, pero sí piden algo. Ellos piden que libérenlo ya. Porque eso sí lo escuchamos, ¿verdad? Decir a una opositora, no sé, pensando en qué está o en qué tipo de país o que si va a ganar votos con eso, pero liberar a asesinos pandilleros no es el camino, eso lo hacían antes. Me extraña que es una diputada joven, pero yo creía que tenía un poquito más de propuestas pues, positivas para los salvadoreños, ¿verdad, Marce? Mira, definitivamente ellos van a tratar de rascar votos de donde puedan. Y si para ellos los votos están en los pandilleros, pues los van a pedir. Ellos van a decir, no, libérenlos ya, ellos son inocentes, pero es que ellos no son ni jueces ni fiscales para determinar la inocencia de una persona. Vuelvo y repito, la famosa separación de poderes que ustedes tanto mencionan, quizás hay que anotárselas y que hagan una plana de 1000 líneas, separación de poderes, porque solo Claro. la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia pueden determinar si una persona es inocente o no, no los diputados. Yo creo que a ellos les quedó el chip, o bueno, como también ellos vienen de la famosa sociedad civil en la que también lograban manipular a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y poder mover opinión pública a la balanza como ellos querían. Entonces ellos se creen todos poderosos de decir, miren,
nosotros estamos con ustedes, con los inocentes. Nosotros no tenemos ni la capacidad ni las herramientas necesarias para poder determinar la inocencia de una persona o no. Eso solo es con una investigación y las investigaciones las lideran la Fiscalía General de la República. Así que ese libérenlo ya, pues ni modo, ya ahí va a quedar. Vamos a pasar a otro tema y ya para ir cerrando en tiempo, previo al tiro al plato, por supuesto, porque tenemos que dar un avance del Miss Universo que se va a celebrar. No solo hemos estado celebrando. Ojo, Brooke estuvo Juegos en el primer Olímpicos. Miss Universo. Aquí entregó la corona, dice. Para que calculen la edad. No me han creído, pero les voy a enseñar algo. Primero vamos a ver este video y después les voy a enseñar algo. Veamos lo que tenemos preparado respecto al avance de ese certamen mundial que se va a desarrollar en nuestro país. Finland is Miss Universe. And her tiara and her scepter, and a beautiful Miss Universe you are. A moment ago, Miss Finland, now Miss Universe, and Carrie Ann Wells will read the Miss Universe crown as you walk out and greet this beautiful Salvadorian audience. There you are, Miss Universe. Bueno, ahí estaba eso en 1975. Cómo cambian los escenarios, ¿verdad? Brooke Cómo ya cambian. estaba cubriendo. ¿Ah? No, yo no andaba. No, quieren ver cómo. Va, miren, les tenía esto que al final mi mamá lo encontró. Ahí está. El de la derecha soy yo. Esa es la Miss que acababan de coronar. Eso es se llamaba Hardee's, el restaurante. Y ahí se la encontraron. Ahí mi No, papá. él era invitado. Es que mi papá trabajaba en temas de publicidad, entonces ahí llegó ella a hacer una promoción a los 2 días de haber ganado en 1975. Yo tenía ahí, les estoy diciendo, 6 años. ¿Para tu hermana? Mi hermana Michelle es la que está ahí en el lado mira izquierdo. la hermana de Brooke con las manos adelante, Y vea, Brooke y no, mira a mira. Brooke. Ya van a decir que estoy Ajá, abrazando a la Miss. Abrazando Ya desde desde ahí ahí estaba todo. abrazando. Miren, y con mi reloj de Mickey Mouse ahí para que vean. Pero veamos a la Miss también, porque yo me recuerdo una mujer, bueno, muy alta, yo era chiquitito, pero si nos pueden subir la cara a la Miss. Has cambiado un montón, vos. Sí, O tenía sea, 6 nada que añitos, ver. imaginémonos. Mostrar la otra, la que me enseñaste ahora. Ah, esa para el próximo programa. Y ahí está. Pero miren, posteriormente Yo la tengo, si la también, quieren ver, en ya ese saben. entonces, Te había la un voy a vender a $10 por enseñarla cada vez que le enseñe. Había un presidente que era Armando Molina, no sé si lo veíamos al final del video o teníamos una foto, no sé, pero también, ahí está, ese es el presidente en ese momento. Yo no sé cómo no se asustó la Miss y se fue corriendo porque es el presidente. Ahora le va a tocar un buen presidente guapo, ¿verdad? Por lo menos pero ese certamen viene y tenemos un pequeño clip también actualizando lo que viene aquí, si lo podemos poner a fines de este año, que va a ser ese gran certamen de Miss Universo. Sí, veamos, yo sé que hay poco tiempo. Es usted, Fátima Cuellar. Miss El Salvador 2023 es usted, Isabela García Manso. Miss El Salvador 2023. El Salvador tiene nueva reina. Isabela. Bueno, vamos a dejar los comentarios, eso era un avance porque vamos a ir programa a programa acercándonos a la Yo creo que fecha. deberíamos de comentar, fíjate. Es que tenemos poco tiempo. Hubo polémica, es que eso es lo que les iba a decir. Hubo polémica, yo sé, pero la vamos a dejar para otro programa porque sí, ahorita me dicen que ya Tira al plato. estamos. No, yo creo que tenemos Tiro tiempo al todavía. plato, tiro al No plato, queremos tiro- tiro al plato. Dele, director, así que tiro al vamos plato, a por estar favor. hablando sobre- Bueno, estamos listos, entonces vamos a empezar. ¿Ya se pusieron de acuerdo quién va primero? Vos. Son las mismas preguntas. Alexia, no, son distintas. Ok, tiro al plato, Alexia, arriba, Son vamos. las mismas preguntas. Póngase seria, diputada. O sea, ahorita vamos con... Cuando decidiste convertirte en diputada, ¿te imaginabas lo que sería? Sí, ¿Sí? sí, Con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha venido y con lo que está por venir. sí. Bueno, buena respuesta. ¿Qué figura política femenina mundial admirás y por qué? A nadie. ¿Lavas tu ropa tú por tu cuenta en lavadora o la llevas a lavar? En el lavador. Si te dan a escoger un viaje de tus sueños o seguir legislando para los salvadoreños, ¿qué escogerías y por qué?
seguir legislando porque es lo que me apasiona y es una decisión personal que me ha tomado muy en serio. ¿Qué imagen te gustaría que los demás tuvieran de ti? Honesta. ¿Cuántos novios serios has tenido? Nunca he tenido ningún novio serio. No me dan permiso mis Bueno, papás. entonces aquí hay una pregunta de secundaria. Contanos tu más linda historia de amor, entonces. Así. No me dan permiso mis papás ni el pueblo salvadoreño de tener novios. Está bien. No quiere, bueno, vas a volver a venir, espérate, que faltan todavía. Ok, y la última, ¿los políticos salvadoreños jóvenes son serios o son relajo? Ambas. Hay de todo. Hay de todo. Va, ¿y cuál sos tú? Serios cuando tenemos que ser serios y relajos cuando tenemos Esa es la que ser respuesta. relajos. Bien, bien, sigamos. Ahora vamos con Marcela Pineda. ¿Cuál ha sido el momento más emotivo en tu función como diputada? El primer día, cuando nos juramentaron. Ah, yo pensé que cuando destituiste. Estaba enojada. Ah, cuando nos juramentaron. Bueno, Ajá, ¿qué cuando- cualidades valoras tú más en una persona? La honestidad. ¿Y qué errores te enojan o te hacen perder la paciencia en una persona, con una persona? La lentitud. Si quisieras pasar desapercibida en pleno luz del día, ¿qué harías? No salgo de la casa. No, pero has salido. ¿Qué haces? Nada, gorra, o sea, Ah, nos tampoco. está diciendo Es los que no trucos. te puede decir porque si no la van a descubrir. Pero es que tampoco es como que no quiera saludar a la gente. O sea, Pero sí lo es han hecho, han agradable. salido inadvertidas y no las han cachado. Siempre hay alguien que te reconoce, Sí, siempre. yo el otro día lo hice también y en el centro de San Salvador, diputado Brujo, y yo con cachuchas, salteos y todo, y te Ajá, reconocen. Sigamos por el siempre. tiempo. ¿Qué película de acción o película romántica? ¿Qué Romántica. Total, romántica. Sí, es que acción no me gusta sufrir. Va, si tuvieras que comer solo una cosa el resto de tu vida, ¿cuál sería? Ay, no sé. Chocolate. Chocolates deliciosos. Describime tu personalidad en una sola palabra. Enojada. ¿Cuántas veces te has enamorado en serio? No he tenido novio. ¿Y por qué sabes que cuando es un amor en serio? No, pues No sí, sabe, porque porque si uno nunca no tiene ha tenido. novio para formalizar, no tiene. No hay nada. Va, ok. Están negando aquí en televisión Si uno nacional. no ¿ah? tiene novio para formalizar, Ambas no han tiene. negado. Yo voy a pasar este programa después, así se los voy a llevar. Entonces, por Va, eso, ok, entonces está por bien. eso. Ustedes hablan, está bien. Y por último, los políticos jóvenes salvadoreños, aquí se viene la misma, ¿deben ser muy serios o pueden ser algo relajo y seguir haciendo cambios en serio? No, mezcla de todo. La mezcla, igual Sí, que Alexia. La mezcla. Ningún No, es que por extremo eso es bueno. somos amigas. Ningún Bueno, extremo es bueno. y yo, déjenme decirles, terminamos este Baila programa. tuya, ¿te has enamorado en serio, eso sí o no? no es Sí. más, a la próxima vamos Miren. a venir Espérate, no. específicamente a hacer un Ahora me team. van a Espérate, agarrar a mí. ¿tenés novia, sí o no? No, Ajá, espérenme. ¿tenés novia, La sí o primera no? pregunta que me ¿Cuántas hiciste. veces te has Mi enamorado? gran amor en Ajá. serio de toda la vida se llama María Bruja y es mi hija. No, que no, tiene alemán. amor Ese es mi gran romántico. amor. Te queremos, Ya me María, preguntaron, ya pero contesté. Tu papá no, No. nos va a utilizar de esta forma. Cabal, en el amor programa. romántico no. ¿Te has Nos enamorado vamos en al serio? cierre. sí? El ¿Cuántas director está novias has diciendo. tenido? Yo se los digo el próximo ¿Cuántas programa. novias Por el hay? tiempo. Muchas gracias. Les deseo ¿Tenés novias, sí una o linda no? semana. A ver, Vamos a grabar esta parte en la que las niega. diputadas, ustedes Una tienen que novia o preparar. dos novias. Hay toda una preparación ya ven, aquí. ya ven, Si no, no ya pueden ven. venir aquí ¿Sos a tirar. fiel Nosotros o no somos sos mujeres fiel? Miren, el director dice que ya no, que se acabó. Así que gracias. Nos vemos el próximo sábado. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.